Los ojos en el bosque. ¿Cuánto tiempo llevo caminando? El bosque se ha tragado el camino, el sol, y mi sentido del tiempo. Solo escucho el crujido de las hojas bajo mis pies y mi respiración cada vez más entrecortada. Tenía sed. Una sed tan fuerte que me dolía la garganta. Entonces lo escuché, el murmullo del agua. Seguí el sonido hasta un arroyo estrecho que serpenteaba entre las raíces de los árboles. Me arrodillé y bebí con desesperación. El agua estaba fría, demasiado fría. Fue entonces cuando vi algo en el reflejo. No era mi cara. Era otra cosa. Un destello dorado detrás de mí. Me giré bruscamente, y allí estaba, una mariposa. Sus alas se abrían con lentitud, y en ellas, había ojos. Ojos humanos, perfectamente formados, que me observaban sin pestañear. Por un momento creí que era una ilusión, pero el ojo izquierdo parpadeó. Me quedé helado. Luego apareció otra, y otra más. Decenas, tal vez cientos, flotaban ahora entre los troncos. Sus alas parecían respirar, moverse al ritmo de algo invisible. El silencio del bosque se volvió antinatural, como si hasta el viento hubiera sido tragado por ellas. Una de las mariposas se posó en mi mano. Su peso era leve, casi imperceptible, pero su mirada era tan real que sentí una presión en el pecho. No me miraba. Me examinaba. Y entonces escuché la voz. No venía del bosque. Venía de dentro de mí. Una voz femenina, dulce y calmada, pero imposible de ubicar. No mires atrás. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. No sabía si estaba soñando, delirando o muriendo de sed. Pero la curiosidad me quemaba por dentro. Giré la cabeza. Y ojalá no lo hubiera hecho. El bosque ya no era bosque. Era una masa palpitante de alas y ojos, girando como un remolino dorado. Las mariposas se amontonaban unas sobre otras, formando una silueta, una figura humana hecha de ojos que se movían, que me miraban, que sabían mi nombre. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El aire se volvió espeso, y sentí que algo entraba en mi mente, como un zumbido creciente que me perforaba el cráneo. Las mariposas comenzaron a posarse sobre mí, una por una. En mis brazos. En mi cara. En mis labios. Podía sentir sus alas palpitar contra mi piel, calientes, húmedas. Podía sentir sus ojos abrirse. Y cuando grité, el sonido que salió de mi garganta no fue un grito humano. Fue el batir de miles de alas. No recuerdo lo que pasó después. Desperté al amanecer, cubierto de polvo dorado. Mis manos estaban vacías, salvo por una mariposa muerta pegada a mi palma. Sus alas estaban cerradas, pero si las miras de cerca, juro que sus ojos aún se mueven. Y desde entonces, cada noche, cuando cierro los míos, siento que alguien me observa desde adentro. A veces escucho el batir de alas dentro de mi pecho. Y tengo miedo de que, la próxima vez que mire mi reflejo, ya no sea yo quien me mire de vuelta. Desde aquella mañana en el arroyo no he vuelto a dormir bien. O quizás sí duermo, pero no descanso. Cada vez que cierro los ojos, veo otros cerrándose conmigo. Parpadeando dentro de mis párpados. Observándome desde el interior. Al principio pensé que era trauma, una alucinación producto del miedo y la deshidratación. Pero hoy he comprobado que no es eso. No es mi mente. Es algo real. Anoche, justo antes de quedarme dormido, escuché un zumbido suave dentro de mi pecho. Era como el latido de un corazón, pero no el mío. Algo más pequeño. Más rápido. Como miles de alas batiendo dentro de mis costillas. Me incorporé sudando, llevé la mano a mi pecho y lo sentí vibrar. Vibrar de verdad. Entonces lo escuché. Una voz, la misma que escuché en el bosque. No abras los ojos. Pero obedecer no sirve. Obedezcas o no, ella siempre está ahí. Cuando finalmente los abrí, mi habitación seguía igual. Nada fuera de lugar, todo normal. Excepto por una mariposa posada en la esquina del techo. No debería haber ninguna. Cerré todas las ventanas. Pero ahí estaba, inmóvil, mirándome con esos ojos que no deberían moverse, pero lo hacían. ¿Qué quieres de mí? Susurré sin voz. La mariposa inclinó las alas, como si hubiera entendido mi pregunta. Y entonces comenzó a caminar hacia atrás, pegada al techo, dejando un rastro de polvo dorado que caía lentamente. El polvo se acumuló en el aire, y formó palabras. Vuelve al bosque. No sé si fue terror o curiosidad lo que me impulsó, pero tomé mi linterna y salí en plena noche. El bosque quedaba a casi una hora caminando, y aún así mis pies parecieron saber el camino sin que yo pensara, como si no estuviera guiándome por voluntad sino por instinto. Cuando llegué, el bosque estaba exactamente igual que el primer día, oscuro, inmóvil, silencioso, demasiado silencioso, ni un grillito, ni una hoja moviéndose.
Di un paso y escuché algo crujir bajo mi bota. Era otra mariposa muerta. Sus alas estaban abiertas, y los ojos dibujados en ellas me observaban, muertos, pero atentos. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. Mi pecho vibró otra vez. Y de pronto, lo escuché detrás de mí. El batir de alas. Miles. No mires atrás, susurró la voz, esta vez demasiado cerca, como respirándome en la nuca. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía pensar, pero algo dentro de mí sí quería volverse, algo que no era mío, algo que estaba despertando. Mi cuello comenzó a girar, solo, sin que yo lo ordenara. Mis huesos crujían. Mi vista comenzaba a darse vuelta, centímetro a centímetro, hasta que por fin lo vi. El bosque entero estaba cubierto por ellas. Mariposas posadas en cada tronco, en cada piedra, en cada hoja. Todas quietas. Todas mirándome. Y detrás de ellas, la misma figura de ojos y alas que vi la primera vez, solo que ahora era más grande. Mucho más grande. Y estaba más cerca. Extendió una mano hecha de alas palpitantes, y señaló mi pecho. Sentí un desgarro interno. Algo se movió dentro de mí, intentando salir. No pude gritar, solo ver cómo, por el rabillo del ojo, una mariposa emergía lentamente de mi boca. Sus alas estaban húmedas, y los ojos en ellas se parecían demasiado a los míos. Creo que no debo volver a casa. Creo que ya no pertenezco ahí. Creo que ella me está reclamando. Voy a adentrarme más en el bosque. Voy a dejar que las alas salgan, todas las que sean. Después de todo, la voz ya no me lo pide. Ahora me lo ordena. Apenas di el primer paso hacia el interior del bosque, algo cambió. Antes sentía miedo, ahora sentía nostalgia. Una nostalgia profunda, desgarradora, como si estuviera dejando atrás algo que no debía. Mi familia, mi casa, mi vida. Por un instante, por un solo instante, recuperé claridad. Recordé a mi madre preparando café por la mañana. A mi padre gritando mi nombre desde el patio. La risa de mi hermana menor mientras intentaba alcanzarme. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Yo quería volver. Quería correr hacia ellos. Quería abrazarlos. Quería pedir ayuda, gritar que algo me estaba ocurriendo. Pero mis piernas siguieron avanzando, sin obedecerme. No, no, por favor, alcancé a murmurar, arrastrando las palabras. Quiero irme, quiero volver a casa, pero mis labios no se movían cuando hablaba. La voz salía desde otro lugar, desde dentro, o desde algo que se estaba superponiendo a mí. El bosque se cerró a mi alrededor como un túnel oscuro. Los árboles parecían torcerse, inclinándose hacia mí, como si quisieran escuchar mis pensamientos. Y la voz, esa voz femenina que antes era suave, ahora sonaba como hojas rasgadas. Aún no. Todavía no eres mío. Mis pies aceleraron, moviéndose con un ritmo que no reconocía. Era como si alguien tirara de mis tendones, como si mi cuerpo fuera una marioneta sostenida por hilos invisibles. Déjame volver, por favor, quiero verlos, supliqué dentro de mi mente, porque ya ni hablar podía. La voz se dio, una risa suave, cruel, llena de dientes. Míralos entonces. Las mariposas comenzaron a aparecer, revoloteando alrededor de mí en espirales perfectas. Cada una llevaba ojos en sus alas, pero no eran los mismos de antes. Estos ojos, los conocía. Uno tenía el mismo color avellana que mi hermana. Otro el verde cansado de mi madre después de los turnos de trabajo. Otro, negro y profundo como el de mi padre cuando se enojaba. Sentí un vacío abrirse dentro de mí. No, no podía ser. No podían ser ellos. ¿Qué les hiciste? Grité desde mi mente, aunque mis labios seguían inmóviles. Las mariposas se pegaron a mi piel, palpitaron, y me mostraron recuerdos que no recordaba haber vivido. Pero eran míos. O eran de ellas. O eran compartidos por todos los ojos. Vi mi casa. Vi la mesa del comedor vacía. Vi a mis padres llorando, buscando algo en el bosque. Buscándome. Y entonces, vi las mariposas rodearlos. Vi el polvo dorado posarse sobre ellos. Los ojos abrirse en sus alas, con sus colores, con sus vidas, con sus recuerdos. Los trajiste contigo, susurró la voz. Cuando escapaste, dejaste una puerta abierta. Ellos también entraron. Mi cuerpo siguió caminando. Yo ya no caminaba, solo viajaba dentro de una carne prestada. El sendero se abrió de pronto en un claro iluminado por la luna. Y allí estaba, la figura hecha de miles de alas y ojos, ahora más grande que nunca. Extendió una mano hacia mí. Sentí mis huesos temblar. Abre los ojos, ordenó la voz. No quise hacerlo, pero mis párpados se abrieron solos. Y entonces vi mi reflejo en las alas de la criatura. No era yo.
Mi rostro estaba cubierto de ojos que se abrían y cerraban, mirándolo todo. Mi piel temblaba como si algo se moviera debajo. Y en mi pecho, pude ver una silueta pequeña golpeando desde adentro, queriendo salir. Ya no puedes volver a casa, dijo la voz, ahora en mi tono exacto. Porque yo ya estoy allí. La figura se acercó, y sentí mis pies dar un paso hacia ella, obedeciendo su llamado. Bienvenido al hogar verdadero, susurró la voz dentro de mí. Ahora, termina de abrirte. Mi pecho comenzó a desgarrarse, el dolor comenzó como un latido débil bajo mi piel, luego se volvió un golpe constante, y después, un movimiento. Algo reptaba dentro de mí, deslizándose bajo los músculos, trepando por mis huesos como si buscara espacio para crecer. Yo veía todo, yo sentía todo, pero no podía moverme. Mi cuerpo ya no me respondía, obedecía a ella. Es normal, susurró la voz desde dentro. Te estás abriendo. Mis dedos se doblaron hacia atrás, como si fuesen de goma, sin romperse, sin dolor, solo una sensación de separación, como si mi cuerpo estuviera dejando de ser mío. Se abrieron pequeñas grietas en mi piel, y por ellas salió un polvo dorado que se elevó al aire como humo. Dentro de mí, algo aleteaba. Pequeñas alas. Muchas. Demasiadas. Intenté gritar, pero mi voz salió distorsionada, como un eco lejano. No era un grito humano. Era el sonido de 100 alas golpeándose unas contra otras. Mis ojos comenzaron a duplicarse. Sentía parpadeos en lugares donde no debería haber ninguno. En mis mejillas, en mi cuello, en mis brazos. Cada nuevo ojo se abría lentamente, húmedo, respirando por cuenta propia. Y cada vez que uno se abría, la voz se hacía más fuerte dentro de mí. Ya casi eres, nosotros. Intenté recordar la cara de mi madre. Intenté recordar la habitación donde crecí. Intenté aferrarme a cualquier cosa humana para no caer. Pero todo se volvió borroso, como si mis recuerdos también se estuvieran convirtiendo en alas. Mi cuerpo avanzó por el bosque sin que yo se lo ordenara. Caminaba sobre mis piernas, pero ya no las sentía mías. A veces, al dar un paso, escuchaba un crujido suave, como cuando una rama se parte. Como si mis huesos ya no fueran huesos, sino algo más frágil. Algo ligero. Al llegar al centro del bosque, la criatura formada por mariposas me esperaba. Eres el siguiente, dijo la voz. Así ha sido. Así será. Mis manos comenzaron a romperse desde dentro, abriéndose como pétalos marchitos. De la carne salieron mariposas mojadas, recién formadas, parpadeando con ojos que parecían reconocerme. Eran parte de mí. Yo era parte de ellas. No, no quiero, intenté decir, aunque solo salió un murmullo de alas. Ya no importa lo que quieras, respondió la voz. Tu función es traerlos. Y entonces me mostró otro recuerdo, no mío, suyo. Vi mi figura, ya transformada, caminando fuera del bosque por primera vez. Me vi acercándome al pueblo, a las calles tranquilas, a las casas iluminadas por la noche. Vi a un joven en bicicleta detenerse al verme. Vi mi sonrisa. Y vi como cientos de mariposas salían por mi boca atraídas por él. Yo no recordaba haber hecho eso, pero la voz sí. La voz lo había hecho usando mi cuerpo. Así empieza, susurró. Atraes a uno. Luego él atraerá al siguiente. Y cuando se abra del todo, él será tú serás yo, y yo seré todos. Sentí mis piernas romperse en miles de fragmentos que se elevaron como hojas secas. Mi torso se deshizo en un enjambre que mantenía mi forma solo por hábito, no por cuerpo. Mis manos se volvieron polvo y alas. Mi rostro se dividió en decenas de mariposas pequeñas, cada una con uno de mis ojos. Yo ya no tenía cuerpo, solo conciencia atrapada en 1.000.000 de alas. Bienvenido al ciclo, dijo la voz, ahora idéntica a la mía. Ahora, busquemos al próximo. Mi visión se dispersó en cientos de direcciones distintas, mientras el enjambre avanzaba hacia la salida del bosque. Yo veía todo desde adentro, pero no podía detener nada, ni un solo movimiento, ni un solo destino. Solo podía mirar, atrapado, mientras mi nuevo cuerpo, un enjambre hambriento y eterno, extendía sus alas hacia la carretera, hacia la gente, hacia el mundo que una vez llamé hogar. Y supe que pronto, muy pronto, haríamos que otro entrara al bosque. Y que cuando él gritara pidiendo ayuda, yo sería el que lo guiara hasta su fin, las paredes. Nunca he sido una persona miedosa, pero últimamente hay algo en mi casa, algo que no encaja. Quizá empezó hace una semana, cuando noté que el silencio tenía un peso diferente, como si estuviera lleno de algo que no podía ver. La primera vez que lo sentí fue de madrugada. Me despertó un crujido, suave, casi tímido, como si alguien estuviera apoyando la mano en la pared junto a mi cama. Me quedé quieto, escuchando.
No había viento, no había nadie despierto. Pero el crujido volvió, más largo, como uñas arrastrándose muy despacio. Apreté los dientes. ¿Quién está ahí? Susurré. Lo peor fue que el sonido se detuvo, como si me hubiera escuchado. Esa misma noche vi algo más. Las sombras de mi cuarto suelen ser estáticas, normales, pero aquella vez una se movió. No era grande, apenas una forma delgada, como si alguien muy alto estuviera de pie en el rincón. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pensé que era mi imaginación. Hasta que empezó a imitarme. Cada vez que pasaba cerca de una pared, veía un destello oscuro copiando mis movimientos un segundo después. Si levantaba la mano, aquella sombra levantaba la suya un instante tarde. Si giraba la cabeza, ella también lo hacía, pero siempre con un pequeño retraso, como si estuviera aprendiendo. Ayer por la noche me atreví a tocar la pared. Y algo, del otro lado, tocó de vuelta. No sé qué vive entre estas paredes, pero sé que ya no está imitando. Ahora espera que le responda. Y siento que, si lo hago, podría cruzar al otro lado. O peor, podría sacar algo de allí hacia acá. El sonido volvió anoche. No fue un crujido esta vez, fue un golpecito, suave, rítmico, como si alguien tocara con los nudillos desde dentro de la pared. Tac, 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 me quedé paralizado, sentado en la oscuridad de mi cuarto. El golpeteo no tenía prisa, parecía más bien una llamada. Estoy aquí. Yo no quería contestar. Mi respiración se volvió tan ruidosa que temí que eso la escuchara. Entonces, para probar que todo era mi imaginación, hice lo peor que pude haber hecho. Acerqué mi oreja a la pared. Y escuché una respiración, pesada, húmeda, justo del otro lado. Retrocedí de un salto. La sombra en la esquina volvió a aparecer, pero esta vez no me imitó. Se mantuvo quieta, observándome. Era más alta que antes. Más definida. Casi humana, pero demasiado delgada, demasiado larga. ¿Qué quieres? Logré murmurar. La sombra respondió. No con palabras, con un gesto. Levantó la mano de forma lenta, muy lenta, y señaló la pared. La misma donde alguien seguía tocando, cada vez más fuerte. Tac, 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 como si estuviera perdiendo la paciencia. Quise salir corriendo, pero mis piernas no reaccionaron. Creo que fue porque escuché algo más. No solo eran golpes. Había un susurro, pegado a mis oídos, aunque nadie estaba detrás de mí. «Ábreme», dijo la voz. Ya casi puedo salir, la pared empezó a hincharse, como si algo la empujara desde dentro. Y entonces vi una grieta abrirse, lenta, negra, como si la casa misma se partiera. Pero lo peor no fue la grieta, fue que la sombra sonrió. Una línea blanca apareció en su rostro oscuro, una sonrisa monstruosa, agradecida, emocionada, porque por fin iba a cruzar. Y yo entendí, no había que tener miedo de lo que estaba dentro de la pared, había que temer a lo que ya estaba afuera. La sombra dio un paso hacia mí. La sombra avanzó despacio, como si disfrutara del momento. Cada paso que daba hacía que la temperatura bajara, y el aire empezó a oler a humedad vieja, a algo encerrado durante años. Yo retrocedí hasta pegar mi espalda a la puerta, pero mis manos temblaban tanto que no podía girar la perilla. Detrás de mí, la pared seguía abriéndose. Crack, la grieta se extendió, escupiendo polvo y pedazos de yeso. Y del otro lado, algo se movía. Algo que arañaba con desesperación, intentando salir. Podía oír los rasguños, rápidos, frenéticos. La voz volvió a susurrar, ahora más cerca. No te alejes, tú eres el que lo abrió. Mi corazón golpeaba tan fuerte que creí que iba a desmayarme. La sombra estiró un brazo larguísimo, delgado como un cable, y su mano negra se cerró a pocos centímetros de mi rostro. No me tocó, no todavía, solo lo dejó ahí, como esperando a que yo respirara sobre ella. De pronto, un dedo salió por la grieta de la pared. No un dedo humano. Era gris, húmedo, cubierto de algo viscoso, como piel que nunca había tocado la luz. Movía la punta, buscando, oliendo, palpando el aire. Ya casi, susurró la voz. Otro dedo apareció, y luego una mano entera, deformada, con huesos demasiado largos. La criatura del interior estaba forzando su salida, empujando su rostro contra la grieta. Cuando lo vi, casi vomito. Un solo ojo enorme, pálido, se asomó primero. Me miró fijamente. No parpadeó. Me estaba eligiendo. La sombra detrás de mí se inclinó y me susurró al oído con una voz que no era humana. Necesita un cuerpo para entrar. No puede cruzar sin uno, pero tú le abriste la puerta. Sentí un frío metálico subirme por la columna. Lo entendí todo. No querían matarme, querían usarme.
La grieta explotó de pronto, lanzando fragmentos de pared por todo el cuarto. La criatura salió como si hubiera estado ahogándose y por fin respirara. Era hueso y piel mojada, retorcida, doblada en ángulos imposibles. Y avanzaba directo hacia mí. Intenté abrir la puerta. Con todas mis fuerzas. Finalmente se dio un poco, apenas un hueco, y fue suficiente para ver algo peor. En el pasillo, pegadas a las paredes, había más sombras. Muchas más. De distintos tamaños. De distintas formas. Todas mirando mi habitación. Todas esperando. No había salida. La criatura alzó la cabeza y abrió la boca, pero no para gritar. Era como si quisiera absorber el aire, como si probara el ambiente antes de tomar decisiones. Ahora, susurró la sombra detrás de mí. Déjalo entrar. La criatura dio el primer paso hacia mí, arrastrando las piernas como si no recordara cómo usarlas. El sonido era asqueroso. Huesos crujientes, piel mojada deslizándose por el piso. El solo ritmo de sus pasos hacía que la sombra detrás de mí respirara más rápido, como si estuviera emocionada. Yo traté de retroceder, pero la puerta ya no respondía. Algo pesado del otro lado la empujó, cerrándola con fuerza. Quedé atrapado entre la sombra y la criatura que avanzaba desde la grieta. No te resistas, me dijo la sombra, su voz multiplicándose, como si varias bocas hablasen al mismo tiempo. No duele tanto si lo aceptas. La criatura extendió sus dedos largos, casi del tamaño de mi antebrazo. Se acercaron a mi pecho, pero no para tocarme, sino para medir la distancia, como un animal asegurándose de que su presa no escapará. Y entonces ocurrió algo que me paralizó del todo. La criatura adoptó mi forma. Su piel hinchada empezó a moverse, a estirarse, a cambiar de color. Sus huesos chasquearon, doblándose y recolocándose en un ritmo acelerado. La carne se estiró como arcilla caliente, moldeándose, copiando mis hombros, mis manos, mi cara. Estaba haciéndose idéntica a mí. Solo que su versión de mi rostro sonreía. ¿Quieren vivir afuera?, rió la sombra. Tú no. Tú te quedas con nosotros. Yo quise gritar, pero un segundo después una mano negra me cubrió la boca, fría como agua de pozo. La sombra estaba pegada a mi espalda, inmovilizándome con una fuerza imposible. Enfrente de mí, la criatura yo inclinó la cabeza, como si estuviera viéndome por primera vez. Su ojo, un ojo perfecto, igual al mío, brilló con una emoción que no pude reconocer, hasta que dijo con mi misma voz. Gracias por prestarme tu vida. Mi respiración se volvió un jadeo desesperado. La criatura abrió la boca, y algo salió de ella. No era un órgano, ni un insecto, ni un líquido. Era una sombra compacta, como humo vivo, que se alargaba con la intención de entrar en mí. La sombra detrás de mí me sostuvo con fuerza, como si me ofreciera para la posesión. La criatura se acercó más. La sombra negra que salía de su garganta tocó mi pecho. Y sentí un frío que me atravesó como un clavo. Empecé a perder el control de mis manos. Se cerraban y abrían sin que yo lo ordenara. Mis piernas temblaron, después dejaron de obedecerme. La sombra aceleró, apretándome más, como si me entregara. Sentí que otro pensamiento entraba en mi cabeza. No era mío, no era humano, y estaba empujando mis recuerdos para hacer espacio. Ya está, susurró la criatura con mi voz. Solo suéltate. No luches. Serás parte de ellos y ellos serán parte de ti. La oscuridad se metió por mi boca, mis ojos, mis oídos. No podía gritar, no podía moverme, no podía pensar. Solo quedaba una cosa. Y era que, yo ya no era yo. La oscuridad que entraba en mí debía haber terminado el proceso. Debía haberme borrado. Pero algo salió mal, muy mal. Cuando la sombra invadió mi mente, no me destruyó del todo. En lugar de eso, me arrancó de mi propio cuerpo y me dejó consciente, pero atrapado en un lugar donde no debía existir. De pronto ya no veía mi cuarto, ni la criatura, ni la grieta, ni la sombra. Solo veía paredes, una tras otra, infinitas, todas pegadas a mi rostro. No podía moverme. No tenía manos, ni piernas, ni piel. Yo, era una pared. O estaba dentro de una, o era parte de las miles que rodeaban la casa, como un alma incrustada en cemento húmedo. Y entonces lo escuché. Mi propio cuerpo. Hablando. Caminando. Respirando. Usándome. Qué agradable, decía con mi voz, pero con un tono que jamás había hecho. Tanto espacio para una sola vida. Voy a llenarla bien. Quise gritar. Pero en este lugar, donde yo era solo conciencia atrapada, solo pude hacer vibrar un susurro débil que resonó en la estructura. ¿Qué me hicieron? Mi cuerpo, o lo que lo copiaba, se acercó a la pared.
Pude sentir su presencia desde dentro, como si alguien pusiera la oreja contra mí. No falló, dijo la sombra que había ayudado. Salió perfecto. Ahora él está del lado correcto. Él, yo falso Ryo. Sí. Está donde pertenecen todos los que entran voluntariamente. Hizo una pausa, disfrutando. Lo mejor es que no está solo. En ese instante escuché voces. Miles de ellas. Algunas lloraban, otras imploraban, otras solo repetían ayuda sin fuerza. Eran otras paredes. Otras personas atrapadas igual que yo, conscientes, sintiendo como algo vivía en su cuerpo afuera, mientras ellas quedaban encarceladas adentro, eternamente. Empecé a entender. La criatura no solo toma cuerpos, llena la casa con las almas que bomba. Cada pared, cada rincón, es una mente que alguna vez pidió auxilio. Y entonces lo peor pasó. Sentí que la grieta volvía a abrirse. Una nueva víctima gritaba en el mundo real. Otro cuerpo estaba siendo tomado. Y las paredes, las otras almas, se agitaban, excitadas, como si sintieran el sufrimiento ajeno resonar en ellas. El falso yo habló cerca de mi superficie, su aliento filtrándose como veneno. No te preocupes. Tu cuerpo será útil. Lo usaré para traer más. Muchos más. Golpeé desde dentro de la pared, desesperado. No hizo ruido. No sirvió de nada. La sombra acarició la superficie, como quien consuela a un animal atrapado. Lo que vivas aquí, durará para siempre, susurró. Aquí no se muere. Solo se siente. Y entonces entendí la parte peor. Yo estaba condenado a escuchar, a sentir, a mirar desde dentro. Y cada vez que alguien nuevo fuera atrapado, sus gritos resonarían junto a los míos. Para siempre.